Se le confía al capitán ejército peruano Pantaleón Pantoja la misión de organizar, implementar y gerenciar un servicio de visitadoras para guarniciones. Pantaleón y las visitadoras es una obra publicada en 1973 por el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Esta novela, con toque satírico y sarcástico, trata sobre la vida de un militar, de un capitán en concreto del ejército peruano, Pantaleón Pantoja, que es un hombre bastante modélico, es un hombre con todas las notas sobresalientes. Fue el primero de su promoción al entrar al ejército y lleva una vida bastante ordenada, está casado, felizmente, es un hombre que diríamos que no tiene ningún tipo de pecado. Y este es el motivo por el que se le encarga a Pantaleón Pantoja la misión de llevar un servicio de visitadoras, que es un eufemismo de prostitutas, a la selva amazónica peruana. Disculpe, mi general, ¿qué quiere decir eso de visitadoras? ¿Quiere decir...? Putas. Sí, putas. Todos los militares destinados a esta zona del Perú están teniendo varios problemas sexuales con las indígenas de la zona, puesto que ahí donde viene la parte un poco del realismo mágico. En el libro se dice que la selva como que les trae calentura, que los calenturienta. Entonces, como no hay mujeres por allí, están atacando a las indígenas y están violando y embarazando a las indígenas. Es por ello que los superiores de Pantoja, del ejército peruano, prevén un servicio de visitadoras, es decir, un servicio de trabajadoras sexuales para que los soldados dejen de agredir a la población femenina de aquella zona. Y aquí es donde podemos abrir el primer debate. No tiene consecuencias ninguna, excepto lo de casarse, estos militares que estaban violando indígenas. O sea, realmente los describen como si fuera algo primitivo. O sea, para ellos las mujeres simplemente satisfacción sexual, ¿no? Las indígenas en este caso. Es por ello que contratan un servicio de visitadoras, de prostitutas, y ahí podemos ver ya que hay diferentes niveles, diferentes jerarquías de mujer dentro de esta novela. Pantaleón Pantoja, aunque se utiliza mucho tabú y muchos eufemismos para describirlo, y aunque el ejército peruano quiera tener esa moral de que las visitadoras están prestando también un servicio a la patria, acostándose con los militares, realmente Pantaleón, a fin de cuentas, lo convierten en un proxeneta. Pantaleón Pantoja es el encargado de llevar a las visitadoras a hacer su función. Pues al fin y al cabo es un proxeneta más, pero quieren disfrazarlo dentro del ejército como una misión secreta y como que está haciendo algo muy bueno por la patria, en fin, es un poco el tabú y el sarcasmo que quiere utilizar Vargas Llosa criticando esta institución militar que está tan llena de prestigio, pero a la vez también esos recovecos oscuros como por ejemplo en este caso el sexo. De hecho, cuando se va a la selva, el propio Pantaleón, de ser un hombre noble y de ser un hombre prácticamente limpio, un personaje blanco sin pecado, el clima de la zona, el clima de la selva hace un poco como he comentado antes, esto un poco de realismo mágico, ¿no? Que también le sube la habilidad, le sube la sexualidad, igual que al resto de soldados. Pantaleón se va allí con su mujer y con su madre y bueno, también tiene muchísimos encuentros sexuales con su mujer, ve también que tiene mucho más sexo de lo habitual y esto se debe al clima de la zona. Como digo, a través de este trabajo de proxeneta disfrazado, Pantaleón acaba envolviéndose en asuntos turbios, termina de ser un hombre respetable a ser un proxeneta tal cual, o sea, con esas palabras, y se embauca con una de las visitadoras y empieza a enamorarse de ella, una de las visitadoras que es la brasileña. Prácticamente durante toda la novela es donde vemos cómo Pantaleón pasa de ser un hombre ejemplar, un militar ejemplar, a esa corrupción entre el ejército militar, la selva, las visitadoras, como que se corrompe por esa parte, ¿no? El antagonista en este caso es un locutor de radio, un periodista que se supone que vela por la moral cristiana, que las visitadoras no pueden estar allí, que directamente están montando un prostíbulo allí en la selva, en las comandancias militares de la selva, y se supone que este hombre aboga y tacha a Pantaleón Pantoja de proxeneta, de trata de mujeres y todo esto, pero nada más lejos de la realidad, porque en ese disfraz
de propulsor de la verdad y de las buenas costumbres cristianas, nos encontramos a un periodista bastante corrupto que lo único que busca de Pantaleón es el dinero. Le importa muy poco realmente la moral de la gente de aquella zona. Podemos ver esta novela con una crítica feminista, podemos ver cómo las visitadoras son tratadas como militares, tal cual, aunque cumplen una función únicamente sexual, por lo tanto están por debajo de ello, son tratadas como simplemente sexo, son tratadas como simplemente cuerpo, prácticamente son trabajadoras del sexo y nada más, por mucho que quieran disfrazarlo, por muchos eufemismos que les quieran poner y por mucho que quieran vestirlo de salvar a la patria, prácticamente lo que están ahí es para, más que para salvar a la patria, para salvar a la virilidad de esos hombres. Pantaleón y las visitadoras es una sátira completa, porque vemos el sarcasmo del honor militar como tal, vemos que en el lenguaje se ve sobre todo mucho, en el lenguaje de la novela, porque vemos cartas formales con un lenguaje militar formal, o sea, no es nada ridículo, nada humorístico, está escrito tal cual, con lenguaje militar, sobre todo las cartas que hay entre Pantaleón y sus superiores, viendo cómo va lo del servicio de visitadoras, si va mejor, si va peor, y todo esto. Y es una crítica tanto a eso, como a los militares en sí, o sea, al honorífico cuerpo militar del Perú, el cual también tiene sus fallos y tiene sus defectos, y Vargas Llosa yo creo que lo intenta llevar a través del sexo por ahí, ¿no? Cuando digo que es una sátira completa también me refiero a ese punto feminista en el que ellas son utilizadas como simplemente prostitutas, como simples trabajadoras del sexo, y al final ellas acaban dándole la vuelta a todo y acaban ellas, podemos decir, a mí me dio la sensación de que estaban ya al mando del propio ejército. Como buena obra latinoamericana que se precie, también vemos muchísimos paisajes de selva y el entorno del Amazonas donde se recrea esta novela, que es muy recomendable si te gusta la sátira y si te gusta sobre todo ese lenguaje latinoamericano de la crítica, de la doble moral, ese tipo de cuestiones, es bastante recomendable. Por cierto, las imágenes son de la película Pantaleón y las visitadoras también, que existen 2 películas y esta es la última de ellas.